Hola, Hola, somos nosotras de nuevo. aquí dando lata una vez más. Bienvenido. ¿Creíste que te habías librado de nosotras? Pues no. No, así no será. Ahora quién sabe, en cualquier momento puedes salirte de aquí, pero por favor no lo hagas, sigue escuchando. Estamos trabajando arduamente para que esto quede chido. Así es. Bienvenido a No Salgas de Casa. Yo soy Sara. Y yo soy Mariana. Y pues ya dijimos bienvenido, ¿no? Ya se me están cruzando los cables. Y este es el tercer episodio que grabamos hoy. Entonces ya Estamos un poco exhaustas. no carburamos bien, Ya estamos no tanto. comiendo brownies. Pues bueno, ahora me toca empezar a mí. Este tercer episodio lo haremos un poquito más breve porque los últimos dos duran más de una hora. Bueno, esa va a ser nuestra intención. Esa es nuestra intención. Lo pero lograremos. ¿Quién sabe? Acompáñennos. Podrá lograrlo, Mayre Wing. Descúbrelo. Lo más seguro es que fracasemos como Mayre, pero bueno. Yo te voy a hablar. Ok. Ya sin más precedentes. Porque las últimas dos veces hice una introducción demasiado larga. Larguísima. Te tomas mucho tiempo para presentar un caso. Primero contando mi historia de la exposición y luego contando la historia de los emus. Entonces, pues. Gran prólogo. ¿Sí son los prólogos? Sí, prólogo. Gran prólogo. Sí, me emociono mucho con los prólogos. Bueno, te voy a hablar de. Este es el que te decía, yo pensé que era para mañana, pero no, este es de ahorita. El que te decía que sale en The Alienist. Ajá, sí. Conozco la serie, pero nunca la vi. Sí, yo tampoco lo he visto, pero solo sé que sale ahí. Okay. Y este niño sale en El Alienista y también es el que vi, lo conocí por el libro que te dije que era como más un catálogo Ya. que había comprado. En tu morres, pubertad. En mi pubertad. Y él es Jesse Pomeroy, alias el niño asesino. No lo conozco. ¿No conoces a Jesse Pomeroy? No tengo idea quién es, pero me Ok. suena que es un niño asesino. Asesino. Tengo el presentimiento, mi tercer ojo me lo Y dice. un niño muy pinche feo. ¿En serio? Sí, era feo como la chingada. Recuerden que todas las fotos de los casos, bueno, fotos relevantes de lo que les contemos en los episodios, No lo dijimos. ya sé, se las vamos a poner en nuestro Instagram, que es @nosalgasdecasa. Probablemente no hemos hecho la cuenta. Mejor no digas. ¿Quién sabe si ya está ocupado el arroba? Mejor no digas, pero en la descripción les ponemos el Ajá, usuario. sí. O ya lo sabrán para entonces porque este es el tercer episodio, entonces probablemente, quién sabe, ¿no? Okay. Bueno, Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Sus papás Thomas J. y Ruth Ann Pomeroy. Fue el segundo de dos niños, su hermano Charles Jr. era 2 años mayor. Se dice que el padre de familia era un alcohólico que cometía abusos. Por cualquier motivo que lo enfureciera, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y golpeaba hasta que se calmaran, entre comillas. Así que pues era un señor pues muy violento y ya sabes, típico, ¿no? Excelente Alcohólico. padre. Sí. Padre ejemplar. ¿1851 o qué año? 1859. Ok. O sea, esto ya te estoy hablando de época, Sí, o sea, los 1800, niños- güey, los 1800. Los niños no tenían derechos en ese entonces. Ni la gente, nadie. Solo los ricos. Sí. De acuerdo a los relatos de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad y su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores, o sea, feo como la chingada. Su ojo derecho carecía de iris y pupila dándole un aspecto aterrador. Jesse era un sujeto retraído y solitario. Durante su niñez fue abusado por los niños de su barrio, otro buleado. Las señales de su personalidad violenta empezaron cuando torturó y mató a varias mascotas de la familia y los vecinos. Típico, señal de problemas. Alerta. En 1871 y 1872 hubo informes sobre varios jóvenes que eran atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Payne, de 4 años, quien fue hallado en una pequeña cabaña un día de diciembre de 1871, colgado de las manos, que estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar. ¿Cómo cuántos años tenía Jesse para ese entonces? 12 años. 12 años. O sea, ¿cuántos años tenían los niños a los que mató? 4 años. El primero, William Payne, 4 años. Su espalda estaba cubierta de laceraciones, o sea, de cortes así. Sí. Nunca se denunció a su atacante. Pero sobrevivió. ¿O lo mató?
Sí, o sea, lo hallaron en una cabaña colgando de las manos. Ah, ok, Ujú. ok. Estaba Pobre. como torturado nada más. Ah, Me nada más. imagino que era como que nada más, nada más. Solo eso. Lo que le hacía el papá, pues lo estaba, o sea, se lo hacía a él a niños más Lo chiquitos. repetía. Así es. El siguiente fue Tracy Hayden, de 7 años, en febrero de 1872. Pomeroy lo ató y torturó. Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. No manches. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse que el atacante era un muchachito de cabello castaño. Oye, pero no manches, tenía 12 años. 12 años. Qué horror. Para este entonces ya 13, en 72 ya 13. Bueno, pero seguía siendo un niño. Qué horror. Así es. A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de 8 años, Robert Mayer. Lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara, lo obligaba a maldecir. Mahler reportó que su atacante se masturbaba mientras lo golpeaba. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. Por alguna razón desconocida, la descripción de el sádico bribón, como fue llamado desde entonces, derivó en la de un adolescente de barba y pelirrojo. Pero Jesse era lampiño y castaño. What the fuck. Güey, con esto de que los golpeaba y los obligaba a maldecir, ¿sabes qué? Me ¿Te recuerda? imaginé como a como el exorcista. Bueno, pero ahorita más con eso. El siguiente golpe a mediados de julio fue contra un niño desconocido de 7 años de edad, a quien le fue propinado el mismo tratamiento que a los demás. Una feroz paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. Güey. Esta vez la policía ofreció una recompensa de $500 a quien ayudara en la captura. O sea, $500 en En los esa 1800, época. o sea, era un chingo de dinero. Era una lana. Un chingo. En ese momento, Ruth Pomeroy decidió que su familia se mudara al sur de Boston. Se especula que ella sospechaba acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes. Sin embargo, la madre de Jesse siempre permaneció fiel a su hijo y negaría las imputaciones formuladas en contra de él. Seguían todavía, o sea, la señora seguía con el papá, todavía vivían con el señor. Ah. Después de esto, otro niño fue atado, desnudado y golpeado con un cinturón. Esta vez elevó el nivel de sus atrocidades, mordiéndole la mejilla y arañándolo profundamente en la piel. Varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo. Intentó inclusive clavársela en un ojo, pero Pratt logró colocarse en posición fetal y cubrirse. Frustrado, le mordió una nalga y después huyó. El siguiente fue otro niño de 6 años, Harry Austin. Aparte de la usual golpiza, esta vez empleó su navaja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima. Güey, es que Se me los disponía- imagino. Se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido por unas personas que estaban cerca. O sea, lo cacharon ya. Lo cacharon, sí. Pocos días después, pero no, o sea, lo cacharon entre comillas, o sea, solamente fueron y se le escapó. dijeron, lo separaron, le dijeron así como que, ¿qué le estás haciendo? Y ya lo dejaron ir, así, casual. 1800. 1800. Pocos días después atacó al niño Joseph Kennedy, a quien a la vez que golpeaba le obligaba a decir oraciones religiosas, aquí viene lo que te digo que me recuerdo, llenas de obscenidades, tipo el exorcista, de Your mother sucks cocks in hell. Así, eso es lo que me imagino yo, así. A Kennedy le provocó una fuerte cortada en la cara con su cuchillo y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. Hijo de puta. Robert Gould, de 5 años, fue el siguiente en caer engañado cerca de una estación de trenes. Cuando amenazaba al chico con la punta de su navaja en el cuello, Pomeroy se dio cuenta que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Este niño, Robert Gould, al que atacó, aportó ya pistas más concretas, como que su atacante era un joven adolescente de cabello castaño y que tenía un ojo totalmente blanco, detalle que no sé por qué los demás omitieron. Tal vez no podían verlo bien. Güey, ¿quién no se da cuenta de alguien que tiene un pinche ojo blanco? Pues eran unos niñitos. Bueno, sí, tienes razón, no los voy a culpar. Un día de septiembre de 1872, la policía visitó la escuela de Pomeroy, pero el joven Kennedy no pudo identificarlo entre los alumnos, porque el mismo día en que la policía ha visitado su salón, Pomeroy al regresar a su casa decidió darse una vuelta por la estación policial y al pasar tan cerca fue identificado por Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones. Ujú. Sí, o sea, yo supongo que el vato estaba hasta atrás y yo creo que cerró el ojo, qué sé yo. ¿Su ojo blanco? Su ojo blanco yo creo que Se lo puso un cerró. parche. O fue así como que se tapó muy disimuladamente y para que no me Se vean. cubrió ¿no? con el cabello. Emo. Fue el predecesor de los peinados emo. Ajá. A pesar del intenso y severo interrogatorio, Pomeroy se mantuvo tranquilo, clamando su inocencia en todo momento.
pero cuando lo despertaron a la medianoche en la celda donde había sido confinado con la amenaza de ser encarcelado por 100 años, Jesse Pomeroy se dio por vencido. Y en aquel entonces la esperanza de vida era como de 40 años. O sea que 100 Eso era una años, pena muy, muy grande. 3 vidas. Entonces, al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, solo pudo decir, no pude evitarlo. ¿Cómo cuántos niños fueron más o menos, sabes? O sea, sus víctimas. Varios, muchos. O sea, No, ¿a cuántos niños atacó? No, ¿cuántos fueron? por eso. ¿Por qué me explicas si te estoy diciendo? Ya te dije la respuesta. Esos son nuestras medidas. Así, es que a veces no así se encuentra medimos. la información en Sí, internet. sí, Solo o sea, no exactos. podemos hacer milagros. Sería Así es, inventar. así es. Pero bueno, de los que Y me pues platicas, sí, nos inventamos algunos detalles y no todo lo que escuchan aquí. embellecemos la historia. Exactamente, no todo lo que escuchan aquí va a ser 100% real. Obviamente vamos a tener errores, pero bueno, Espera, pero más o menos me contaste como de 8 niños, ¿no? más o menos. Ok. Ujú. La sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera 18 años. El Lyman School en Westboro, Massachusetts. Se convirtió en hogar de Jesse Pomeroy desde ese entonces. El periódico The Boston Globe cubrió esta historia diciendo, entre otras cosas, que Jesse era un deficiente mental. Mientras Jesse cumplía su condena, su madre hacía campaña por la liberación y exoneración de su hijo, enviando cartas a las autoridades y a quien estuviera dispuesto a escuchar su punto de vista. Después de 15 meses de encierro, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Verga, güey. Pero es que eso está mal. No fue a un niño. Fueron un varios, chingo. pero no, o sea, no los habían matado. Todavía no llegaba a ese punto, pero sabes, o sea, güey, es como que, güey, tenemos, o sea, obviamente ese niño tiene pedos, es violento, o sea, puede llegar a ser algo peor. O sea, Sí. no lo ha hecho, pero, güey, puede ser algo peor. Sí, sí. Pero en ese entonces yo supongo que era como de que, bueno, no los mató. Pero de todos modos, Pero sí, debió ajá, haber estado obvio, ahí. obvio. O sea, pero bueno. hubiera sido un niño, pues dices, bueno, ok, se le chispoteó. Fueron un chingo. Pero no mames. Bueno. Fue la cantidad exacta de un 8. chingo. La cantidad exacta de un chingo. En febrero de 1874, a los 14 años, Pomeroy salió en libertad condicional. Su madre y su hermano prometieron vigilarlo. Eso es como que, ay, ya, gracias, lo vamos a cuidar. No le voy a quitar la mirada de encima a partir de ahora. A partir de ahora. No se preocupen. Sí. Su madre tenía una tienda de confección y su hermano Charles vendía periódicos. Pero no pasaron ni 2 meses de la libertad de Pomeroy cuando la oportunidad se presentó a la puerta de la tienda de su mamá. El 18 de marzo de 1874, o sea, esto ya tenía como el año y cachito que estuvo en prisión, pues yo supongo que traía un chingo de ganas de volver a hacer ese tipo de cosas y sacar su violencia otra vez, ¿no? El 18 de marzo de 1874 llegó la niña Katie Curran de 10 años a preguntar por un cuaderno de notas. Pomeroy le dijo que quedaba un cuaderno y Atrás. que tenía que buscarlo en el sótano. Katie lo acompañó confiada. Ah. Fue sometida velozmente por Pomeroy, quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente. Después de asesinar a la pequeña Katie, ella fue a la primera a la que asesinó. O sea, fue literal, acababa de salir y, o sea, no tenía ni 2 meses y, o sea, el primer ataque que hizo ya fue extremo, ya no fue nada más tortura, ya la mató. Después de asesinarla, se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si nada hubiera Y dejó el cuerpo ahí. El cadáver permaneció donde lo había dejado sin que nadie notara nada extraño. What? La madre de Curran comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido de su casa, pero apareció un testigo que aseguró haber visto a Katie, como Katie había sido introducida a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. No manches. Cuando el cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido, porque pues los 1800. Sí, oye, pero ¿y la mamá? ¿No era su tienda? Obviamente la mamá lo solapó, güey, lo solapaba y muy seguramente le ayudó a encubrir el cadáver. Un niño llamado Harry Field se salvó porque otro chico lo vio junto a Pomeroy y pues obviamente temiendo que lo identificaran lo dejó ir. Horace Millen, que tenía 4 años, lo llevó a una... 4 años. 4 años. Pomeroy lo llevó a una pastelería por un pastelillo que se fueron comiendo ambos durante el camino a la zona pantanosa del sur de Boston. Esta vez numerosos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos, entre comillas, pues pensaban que era su hermano, caminar por las calles y fuera de la ciudad.
Pomeroy atacó al niño con su cuchillo de bolsillo. De acuerdo al reporte del forense, había numerosas heridas defensivas en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado y heridas profundas en el escroto. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo en la bahía de Dorchester y de inmediato avisaron a unos hombres que cazaban patos cerca. Temporada de patos. Temporada de patos. Temporada de conejos. De inmediato, las sospechas recayeron sobre Pomeroy. Lo buscaron en su casa y a pesar de las protestas de su madre, el chico fue arrestado. Fue llevado a ver el cuerpo de Millen y le preguntaron si él había cometido el asesinato. En la investigación oficial a Pomeroy se le negó derecho a un abogado. Después de la detención de Pomeroy, la señora Ruth Ann vio quebrar su tienda de ropa y la vendió. Cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano Otro cuerpo. el cadáver putrefacto. El de la el de la niña. Seguía no ahí. lo habían encontrado. Okay. El cadáver putrefacto de Katie Curran enterrado en un montón de cenizas. No hubo una sola duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy en la muerte de la niña, quien aceptó los cargos. El caso Pomeroy fue escuchado en la Corte Suprema Judicial de Massachusetts el 9 de diciembre y el 10 de diciembre de 1874. En el juicio, el fiscal general abogó por un veredicto de culpa en asesinato de primer grado. En su alegato final instó a un cargo de asesinato con alternativa de atrocidad extrema que, de acuerdo con la ley de Massachusetts, es asesinato de primer grado, pero difiere del cargo original en la obligación de premeditación. La pena impuesta a los asesinos en el estado de Massachusetts era la horca, en ese entonces, 1800. La defensa de Pomeroy se concentró en el crucial debate acerca de su locura, otra vez. Muy común en este tipo de casos, porque era un morrito. Pero quedó definitivamente establecido que Pomeroy conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874 con la recomendación del jurado de misericordia a causa de la juventud del prisionero. El abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó 2 excepciones que fueron anuladas en 1875, momento en que Pomeroy fue sentenciado a la horca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un niño de 14 años. Pero era un hijo de puta. Pues sí, pero vaya, tenía 14 años, entonces es como que era, ¿cómo se llama? Sí, algo ético, ¿no? O sea, choque como moral. Exactamente. Pero, por ejemplo, el caso del episodio pasado, el de Alisa, tenía 15 años Ella cuando, tenía 15. Y fue una niña. Tenía 15, pero cuando le dieron la sentencia ya tenía 18. Por eso fue que alargaron el juicio para tratarla como mayor. O sea, los dos merecían castigo, pero es injusto que este güey... Otros tiempos. Obviamente en estos tiempos yo creo que pues para nada, o sea, obviamente lo tratan como adulto y bye, porque sí fueron varios casos, ¿no? Y más que nada pues la muerte de la niña de 4 años. No había, y pues es que también no había precedentes en la historia penal de la nación de que un niño de 14 años que lo sentenciaran a muerte. Pues. Ok. No, o sea, tan joven nunca, jamás. O sea, él fue el primerito. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión tras escuchar el veredicto de un panel de asesores, quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público. Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital. Sin publicar su decisión, impuso la cadena perpetua para Pomeroy, misma que debía ser cumplida en solitario. Durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jesse Pomeroy fue su madre, obviamente. En 1917 su castigo fue atenuado y se le permitió reintegrarse a la población general de la prisión. En 1929 fue removido de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la policía, donde pasó los últimos 2 años de su vida plagado de enfermedades y en extrema agonía. Sin embargo, nunca mostró sentirse culpable ni remordimiento alguno por sus víctimas. Murió el 29 de septiembre de 1932. Güey, ese niño era malo. Era un niño malo. Oye, pero espérate, ¿cuánto tiempo pasó en solitario? Porque eso es una tortura. Como el del 1875, más o menos. Al 17. Hasta 1917, pues... Fueron varios años. Sí, fueron un chingo. como... Exactamente, un chingo como de años. 40, ¿como 40 años? 42. 42 años. Güey. Ok. El niño... pedos. Lo bueno de que le dieron... O sea, es que podías pasar por dos... O sea, podían suceder 2 cosas, de que luego les dicen, no, pues no le vamos a dar pena de muerte porque tal y tal y tal, pero después los dejan ir en libertad condicional, que dices, no mames, como cuando lo dejaron libre,
porque no había matado a nadie, se esperaron a que matara a alguien para liberarlo, ¿no? Estando en la cárcel se puede escapar, estando en prisión se puede escapar y en cuanto esté libre vuelve a hacer esa cosa. Pero la cuestión de que lo hayan dejado en solitario por tantos años, me parece un castigo bastante justo. Sí, la verdad sí. Y para esos años que la neta era como que, o sea, siento que no hacían ese tipo de cosas, pero pues exacto, como no lo mataron, fue como, o sea, ese juez... Bravo por ese juez que tomó esa decisión, que dijo como de que, ok, está bien, sí, no lo vamos a matar porque es algo polémico. O sea, porque a él le aconsejaban que sí lo hiciera. Sí, pero iba a ser el juez que mató a un niño. Salud. Exactamente, gracias. Entonces, gracias. Exactamente, entonces, pues yo creo que sí fue como algo muy, o sea, estuvo bien que hiciera así como que, ok, no lo voy a matar, pero que se pudra solo en la cárcel. Y aparte, imagínate. Basta. Salud. Perdón. Imagínate cómo era la cárcel en 1870 y tantos, güey. Obviamente no les daban, casi yo siento que, o sea, ni les daban de comer a lo mejor, güey, o sea, seguramente estaban en condiciones muy culeras, ¿no? Sí, puerco todo por todos lados, sin puerco. Oscuro. Exactamente. Y Massachusetts es un lugar muy frío. Pero solo, güey, o sea, te vuelves loco. Qué y bueno, aún así nunca mostró remordimiento ni arrepentirse ni nada. O sea, por mucho que estuvo todos esos 42 años ahí y nunca fue como de que, güey, ¿sabes qué? Me encontré a mí mismo y me arrepiento. No, nada, nunca. Chales. Y ese fue el caso de Jesse Pomeroy, el niño asesino. Ah, voy a buscar una foto. No lo Feo como la chingada. Jesse con doble E o solo con E. Doble S. Doble S. Jesse Pomeroy. Solo hay dibujos. Sí, porque pues 1800, güey, no había fotos. Pero no se ve feo, se ve como un niño. Era feo como la chingada. O sea, yo me lo imagino, o sea, estaba grande. Yo lo veo como un niño. Es que ese siento que está muy... Ese retrato, entre comillas, está muy... Hay una película. Ah, Alienist. No, es el episodio de Alienist, que sale ya grande con el ojo blanco. Chanfle. Wow. Ok. Ahora yo te voy a contar a ti, bueno, a ustedes, la historia de las muertes por paracetamol en los años 80. Eso me dio mucha risa. Sí, me acuerdo cuando te dije que iba a contar esto, te dio risa. Es como... O sea, fue algo que sucedió, tipo... ¿Viste alguna vez los videos en Twitter de hace como un año? Creo que la gente iba al súper, bueno, sobre todo los morritos, iban al súper y agarraban un bote de helado, lo escupían o lo babeaban y lo volvían a poner en el congelador. Algo así pasó, pero... Con paracetamol. Peor y con paracetamol. Ok. O sea, pero esto fue en un... Bueno, ok, mejor te dejo que lo digas. Okay. Era Chicago, 1982. Eso te iba a preguntar. Imagínate. Ok. Picture yourself. Los medicamentos y la gran mayoría de los productos en aquel entonces no traían el sello de seguridad que traen ahora. De hecho, por esta historia se empezaron a usar los sellos de seguridad, que si compras algo y no trae el sello o el sello está violado, te dicen... O sea, si lo compras, pues ahí tú, pero no lo compres porque nosotros nos responsabilizamos. Ok. Todo esto sucedió en el transcurso de un día y medio. Comenzó el 30 de septiembre de 1982. Mary Kellerman era una niña de 12 años, estaba resfriada y sus padres le dijeron que ese día no iría a la escuela, que se quedara a descansar para que así se recuperara y le dieron un Tylenol súper fuerte. El Tylenol es el paracetamol, pero en inglés. Entonces, a lo largo de esta historia voy a decir Tylenol, a veces voy a decir paracetamol, pero me refiero a lo mismo. Lo mismo. Ajá. Le dieron una cápsula de Tylenol para que se sintiera mejor. Al poco rato comenzó a sentirse súper mal. Se desplomó en el piso, la llevaron al hospital y murió a las 9:56 de la mañana. O sea, en ese mismo... Sí, minutos después. ¿Fue transcurso de una noche o fue en la mañana? No, todo? en la mañana se no, porque dices mal. que no fue a la escuela y que no sé qué. O sea, fue en el transcurso rápido. De minutos. Ese mismo día, Mary Reiner, de 27 años, que tenía poco de haber dado a luz a su cuarto hijo, estaba en su casa en recuperación del parto. Se sentía pues incómoda, acaba de parir. Y pues se tomó un Tylenol para el dolor y murió enseguida de lo que creían había sido un paro cardíaco. El siguiente en morir fue Adam Janus, de 21 años.
Él era trabajador de una oficina postal. El 30 de septiembre pidió el día para quedarse en casa. Se sentía mal. Porque se sentía mal. Fue a la farmacia a comprar un frasco de paracetamol, porque en aquel entonces las medicinas, sobre todo en Estados Unidos, no sé realmente cómo era aquí en México, pero en Estados Unidos eran en frascos de vidrio, te las rellenaban y te ponían nada más el algodoncito encima para que no tuviera humedad el medicamento, pero no tenía el sello, repito. Entonces fue a la farmacia a comprar un frasco de Tylenol, se tomó 2 cápsulas al llegar a su casa, le dijo a su familia que se iba a ir a dormir. Él tenía 2 hijos, le dijo a su esposa que se iba a ir a dormir y se murió a las 3:51 de la tarde. No sabíamos lo que estaba sucediendo, pero todos creyeron que él murió por un ataque al corazón, señaló Joseph Janus, un hermano de Adam. Se muere Adam y pues mueren, lo llevan al hospital, lo que sea, ¿no? Llega toda su familia, sus papás, hermanos, etc. Y se regresan a la casa de Adam. Ahí pues a estar juntos, ¿no? De que había muerto Adam. Y uno de sus hermanos se llamaba Stanley, tenía 25 años, padecía de dolor de espalda. Se tomó 2 paracetamol. De los que tenía él ahí. De los mismos que se había tomado Adam. Y su esposa, la esposa de Stanley, también le dolía la cabeza y se tomó también 2 paracetamol. Empezó a salir espuma de su boca, relató Joseph, el hermano que relató lo que le pasó a Adam, si te acuerdas que te dije hace ratito. Sus ojos estaban volteados. O sea, estaban convulsionando. Sí, cada uno de ellos se había tomado 2 paracetamoles. Y la esposa de Stanley, que se llamaba Teresa, tenía solo 19 años de edad. O sea que fallecieron 3 personas de la misma familia, en la misma casa, el mismo día. Por lo que las autoridades decidieron poner en cuarentena la casa, porque era posible que... ¿Cuáles eran las posibilidades de que 3 personas fallecieran el mismo día en la misma casa? Entonces sospechaban que había un problema de salud en la casa y llamaron a Helen Jensen, que era una enfermera del pueblo, para que los ayudara a buscar pistas relacionadas, ¿no? Pero, o sea, ¿te imaginas tener 3 hijos y un día... 2 se mueren. Güey, ¿qué pedo? Y así por causas así como inexplicables. Exacto. Y de la nada, y qué pedo, y así, o sea, apenas están empezando como que a lidiar con lo de la muerte de Adam y se muere el otro, o sea, qué pedo, no mames, qué horrible. Está horrible. Más tarde, ese mismo día, a las 6 p.m., en Lombard, Illinois, Mary McFarland, de 31 años, se tomó un paracetamol después de decirle a sus compañeros de trabajo que le dolía la cabeza. A los pocos minutos se desplomó. Al día siguiente, a las 5 p.m., la policía encontró el cuerpo de Paula Prince. Ella era una aeromoza que había llegado de un vuelo hace algunos días. La noche en la que aterrizó decidió pasar a un Walgreens, que es un supermercado, una cadena de supermercados gringa, a comprar un poco de Tylenol. No se presentó a trabajar en los siguientes días, por lo que la policía acudió a su apartamento a verificar que todo se encontrara bien. Al entrar al departamento, encontraron el cuerpo sin vida de Paula tirado en el piso a unos metros de distancia de su tocador, en donde estaba el frasco de paracetamol abierto. Así que ya habían sido 7 muertes. Ahora, volviendo a la enfermera Helen Jensen, que es a la que habían llamado para que fuera a la casa de los Janus a ver qué encontraba. Ella dijo, encontré un frasco de paracetamol al que le faltaban 6 pastillas y había 3 personas muertas. Tenía que haber sido algo relacionado con el paracetamol. En ese entonces los medicamentos no traían el sello de seguridad, únicamente un poco de algodón. Esa fue la única pista que encontró, eso es lo único que tenían en común las 3 personas que habían fallecido ese día. Comenzó a sospechar que había algo mal con el Tylenol y se lo comunicó a la policía. Al enterarse de eso, Nick Fisos, el investigador del condado, decidió comparar el frasco del paracetamol de la casa de los Janus con el de la casa de los Kellerman, la niña que se murió, que no fue a la escuela. Se dio cuenta que ambos tenían el mismo número de serie, MC 2880. Edmund Donahue, el médico forense, le dijo que oliera los frascos. Al hacerlo, Fisus se percató que ambos olían a almendras. ¿Sabes por qué eso es relevante? No. Bueno, se supone que el cianuro desprende un olor a almendras, pero solo la mitad de la población puede distinguir ese aroma. ¿What? O sea, tú puedes estar oliendo cianuro y no te enteras. No das cuenta. Solo el 50% de la población lo puede oler. What the fuck. Tener contacto con cianuro... como si ves el vestido azul o dorado. Tener contacto con el cianuro puede causar convulsiones, fallas respiratorias y paros cardíacos.
Se le realizaron estudios sanguíneos a las víctimas que mostraban que habían consumido una dosis 1000% mayor a la dosis que se consideraba letal. No mames. O sea que nunca tuvieron oportunidad de sobrevivir. O sea, apenas se tomaron esa cápsula, aunque llegaran al hospital, se iban a morir. Aunque en ese momento llegara el doctor a hacerles lo que sea, se iban a morir. Se iban a morir. El 1 de octubre de 1982, al día siguiente, las autoridades ya tenían la certeza de que la causa de la muerte de las víctimas había sido las pastillas envenenadas con cianuro. Así que había dos cosas por hacer. Una le correspondía a Johnson & Johnson, que era la compañía que vendía el Tylenol, que tenía que ocuparse de la crisis que se iba, o sea, que iban a tener, porque no manches, tú volverías a comprar el medicamento. Obviamente, claro, o sea, ya dices, güey, no voy a comprar Tylenol porque me voy a morir. Exacto. Tienen cianuro, está envenenado. Y dos, la policía tenía que encontrar a la persona que se había tomado la molestia de poner cianuro en los frascos de las cápsulas de paracetamol. Y es que no eran cápsulas de gel, eran las cápsulas esas que puedes abrir y que traen el polvito adentro. Entonces, quien sea pudo agarrar esas cápsulas, abrirlas, sacarles el paracetamol y meterles el cianuro. Pero bueno, Johnson & Johnson comenzó por retirar todos los frascos de paracetamol de los supermercados y farmacias. En total se retiraron 31 millones de frascos en todo Estados Unidos, y también se le pidió a la población que regresaran todos los frascos de Tylenol que tenían, que los mandaran todos de regreso a las tiendas. También ofrecieron una recompensa de $100,000 a quien tuviera información sobre el culpable. Todo esto le costó aproximadamente $100 millones a la compañía. Por esto que sucedió, sus acciones Obviamente bajaron, sí, obvio. Cotizaban en la bolsa. Bueno, es que no entiendo de esas cosas, pero lo que vi es que estaban... Actúa como si supieras. ¿Cotizaban en la bolsa? Estaban en un 38%, y al día siguiente de que pasó esto, estaban en un 3%. O sea, les bajó horrible. Que bueno, el dinero perdido no se compara con la pérdida de las vidas humanas, y tampoco se compara con que... O sea, todo eso lo hicieron para salvar la reputación de su compañía. Obvio. Si no hubieran hecho nada al respecto, definitivamente nadie hubiera vuelto... O sea, Johnson ya no existiría. Quiebran, exacto. Exacto. En cuanto a la investigación de la policía, se dieron cuenta que todas las botellas de paracetamol que ocasionaron las muertes de las víctimas habían sido compradas en distintos lugares, y todas provenían de distintas plantas de producción. Así que la policía tenía la teoría de que una sola persona había ido a estas distintas tiendas a comprar los frascos, había abierto las cápsulas, les había metido el cianuro y después había regresado a las tiendas a poner de regreso los frascos. A partir del... Pero en distintas partes, ¿qué tan lejos de una de la otra? O sea, ¿como en qué partes? No tengo las direcciones. Pero pon tú que una estaba en... Lejos. Una farmacia del ahorro, la otra una Guadalajara. Pero todo fue en Chicago. Todo fue en Chicago. Chicago. Sí. Ok, a partir del 5 de octubre de 1982, el FBI comenzó a trabajar en el caso. Al principio tuvieron aproximadamente 1000 pistas proporcionadas por los ciudadanos. El pánico reinaba en todo el país. La policía de Chicago, o sea, empezaron a dar rondines por la ciudad con megáfonos, como pasa el panadero con el pan, pero diciendo sobre, o sea, advirtiéndole a la gente sobre lo del paracetamol. Entonces, pues claro que había pánico en todas partes. Y los hospitales se llenaron de gente que creía que estaba envenenada. Se testaron más de 10 millones de las cápsulas que se habían retirado de los estantes. Solo 50 cápsulas contenían cianuro. Y esas 50 estaban repartidas en 8 botellas, 5 de las cuales pertenecían a las víctimas. 2 ya habían sido compradas, pero no se habían abierto, y las regresaron a la tienda cuando Johnson & Johnson dijo que las regresaran. ¡Qué suerte, güey! ¿Te imaginas? Y una estaba todavía en un estante de la farmacia. O sea, nadie la agarró. Nadie la agarró. No tenía huellas, no tenían pistas, no tenían nada. O sea, la policía no tenía nada. Estoy intrigada, estoy muy intrigada. No te dije. Bueno, ahorita te digo. Debí comenzar por ese detalle, pero bueno. ¡Ay! Ok, los funerales de las víctimas se publicitaron. Esperaban que el asesino se apareciera, ya ves cómo suelen hacer, pero nadie se presentó, o sea, se presentó gente, pero nadie que resultara sospechosa. Interrogaron a trabajadores de las plantas de producción, a los transportistas, a los que trabajaban en farmacias, a personas que habían asaltado la farmacia días anteriores, a gente que había sido dada de alta en hospitales psiquiátricos, pero al final nunca dieron con el culpable. Y de hecho esto no lo anoté, pero me acabo de acordar. Se supone que la persona que hizo todo esto lo tuvo que haber hecho o el mismo día, el mismo 30 de septiembre,
cuando la gente compró las medicinas. O, muy temprano. Ajá, o un día antes, porque por la cantidad de cianuro que tenían las medicinas, las cápsulas, el cianuro hubiera deshecho la cápsula. Entonces esas botellitas no estuvieron más de 24, 48 horas en los estantes. O sea, esa persona ese día fue de tienda en tienda haciendo eso, o el día antes. Nunca lo atraparon. Nunca lo atraparon. Creo que por ahí debí comenzar. Es el caso, ¿cómo se dice? Un cold case. Ajá, sí, caso frío. Ajá. Sí tuvieron varios sospechosos. El primero fue Roger Arnold, de 48 años, que tenía muchas conexiones con las víctimas, o sea, trabajaba en una de las farmacias, o conocía al papá de otra de las víctimas, o había pasado por ahí ese día. Aparte, la policía entró a su casa y encontró libros sobre cómo cometer un crimen, o sea, tipo How to for... Dummies. Exacto, no. Pero sobre crímenes. También encontraron equipo para experimentos químicos. Yo vi él. Y polvos sospechosos, pero no había señales de cianuro por ninguna parte. ¿Y él a qué se dedicaba? Trabajaba en una farmacia. Creo. Bueno, entonces eso igual y como que se relaciona de los químicos y eso, pero no, quiero creer que sí fue él. Roger se negó a que lo interrogaran con detector de mentiras, y como la mayoría de la evidencia en su contra era circunstancial, la policía no tenía mucho para procesarlo. Es que también, ¿sabes qué? Con los detectores de mentiras yo he visto que hay como mucho error, o sea, y sobre todo en esa época, en los 80s, los puedes engañar, o luego puede haber como que ciertas señales de tu cuerpo que a lo mejor te hacen una pregunta y como te incomoda o te hace algo, pues alteras. Puede como que hacer esa reacción que no es que estés mintiendo, pero sino que algo te dio, o sea, o algo hizo en tu organismo. Entonces, sí, yo la neta yo estoy muy en contra de, o sea, bueno, no muy en contra, pero o sea, no lo tomarías. Ajá, o sea, se me hace como que muy, o sea, inexacto. no, exactamente, se me hace demasiado inexacto. Se negó a tomar un detector de mentiras y la mayoría de la evidencia era circunstancial, por lo que la policía no tenía mucho para procesarlo. Pero, aún así, este hombre, Roger Arnold, terminó yendo a la cárcel porque mató a otro hombre llamado John Stanisha. ¿What? Todo comenzó, o sea, Roger se volvió sospechoso porque una noche en un bar hizo un comentario sobre los asesinatos, quién sabe qué dijo, y alguien que lo escuchó, este hombre se llamaba John Stanisha, le dio como pues el pitazo a la policía, le dijo, oye, deberían de checar a fulanito de tal. Roger se enteró que John había hecho que John había hecho eso, y lo mató, le disparó, lo mató. Lo sentenciaron a 30 años de prisión, pero salió antes bajo libertad condicional. Pero aún así, fue a la cárcel. Güey, pero, o sea, ¿por qué vas y matas porque alguien dice algo? Yo digo que sí fue ese güey. ¿Quién sabe? Faltan otros sospechosos. Yo creo que, pero güey, o sea, porque ¿cómo vas y, o sea, tú dices algún comentario así de que, ay, no sé qué, y este vato da el pitazo y, güey, vas y lo matas, o sea... Pues es que hay gente loca, aparte... Es algo demasiado, pero pues, güey, o sea, si está lo suficientemente loco para matar a ese güey nada más porque dijo algo, obviamente, pues igual y sí pudo haber... yo digo que sí fue. Bueno, espérate, aparte... Con que te vuelvas sospechoso en una investigación, prácticamente te arruina la vida. Entonces yo no estoy segura si fue él. Tampoco digo que, yo también hubiera matado al John Stanisha, pero sí puedo entender que estaba obviamente emputadísimo porque, pues, te arruina la vida. O sea, nadie te quiere contratar, nadie confía en ti, porque eres un sospechoso. Bueno, pasando al siguiente sospechoso. Era Ted Kaczynski. ¿Sabes quién es Ted Kaczynski? Bueno, algún día vamos a hablar de él aquí en este podcast. Es también conocido como el Unibomber. Era... bueno, es que es toda una historia, es todo un show. Este güey era un terrorista que mandaba bombas a universidades. Y también tenía muchas conexiones con el caso. Pero mucha gente las considera más como teorías conspirativas. Y no quise mencionarlas ahorita en esto porque si no iba a ser muy, muy largo. Porque aparte tendría que dar el historial de ese güey. Entonces, bueno, si quieren pueden checar el canal de BuzzFeed Unsolved. Ahí hablan de este caso y mencionan lo de Ted Kaczynski. De hecho, mucha de la información la saqué de ahí. El último sospechoso fue un contador llamado James Lewis. Poco tiempo después de las muertes, Johnson & Johnson recibió una carta anónima demandando $1 millón que debía ser depositado a una cuenta bancaria que se especificaba ahí en la carta para que el asesino ya no envenenara más botellas. Esta carta tenía las huellas dactilares de James Lewis. También una foto de una cámara de seguridad. Bueno, para empezar, aunque sabían que el asesino tuvo que haber estado en esas tiendas ese día colocando las medicinas,
las tiendas no tenían cámaras de seguridad y si tenían, no eran como ahorita, a lo mejor tenían muy mala calidad, etc. Pero da la casualidad que el Walgreens sí tenía, y no sé si te acuerdas, pero al principio te dije que Paula Prince, la aeromoza, cuando aterrizó, fue al Walgreens a comprar su medicamento. Hay una foto, la pueden ver en internet, donde se ve que ella está en el mostrador comprando su Tylenol y se observa a un hombre en el fondo que la está viendo. La policía creía, o sea, es que este güey se parece tanto a Ted Kaczynski, el que les acabo de decir, el sospechoso número 2, y a James Lewis. Entonces la policía cree que fue uno de esos dos, pero tampoco se sabe ciertamente que era alguno de ellos dos, solo era un güey que se les parecía. Y también puede ser alguien que simplemente estaba pasando por ahí y de casualidad se le quedó viendo a Paula Prince por cualquier razón. Pero bueno. Porque es rarísimo que un hombre se le quede viendo a una mujer. Rarísimo, nunca pasa. Aparte, Lewis ya había sido arrestado con anterioridad. En 1978, la policía encontró los restos de uno de sus antiguos clientes en el ático, pero los cargos tuvieron que ser retirados porque la policía entró a su casa sin orden judicial. No entonces mames. la evidencia no servía. Qué mamada. Pero bueno, hasta ahí suena que es bastante culpable, ¿no? ¿Sí más o menos crees que es culpable? Yo siento que más el sospechoso número 1. Roger Arnold. Es como la catafixia de Chabelo. Detrás de la puerta Número 1. Sospechoso número 1. Pero bueno, James Lewis. ¿Ves que te dije que la carta traía una cuenta bancaria en donde tenían que depositar el $1,000,000, etc.? Bueno, esa cuenta no pertenecía a Lewis, sino a Frederick Miller McCahey, su ex jefe. Al parecer, Lewis solo mandó la carta para que sospecharan de su ex jefe como venganza. Al final lo enjuiciaron por extorsión y lo sentenciaron a 20 años en prisión solo por la carta. ¿Qué pedo? Después de este güey, eso tampoco lo anoté, pero me acuerdo, leí en alguna parte que escribió un libro, güey. Tiene un libro. ¿Sabes cómo se llama el libro? ¿Cómo? Poison. ¿Qué pedo? ¿Y de qué es? Es una novela. Es una novela de que en una ciudad la gente se empieza a morir porque el agua está envenenada. Y dio pues su... Pues es cuando escriben un libro, la gente da como su gira para promocionar el libro o lo que sea. Pues lo invitaron a varios programas. No sé si su agente le consiguió que fuera a programas, yo qué sé. Y la gente, pues obviamente de lo único que le quería preguntar era sobre los casos. Y este güey así, no, yo no vengo a hablar de los casos, vengo a hablar de este libro que se llama Veneno. Que está claramente no inspirado en los hechos. Exactamente. Aunque sea exactamente igual de lo que pasó. Ya o sé. sea, ay, qué pedo, güey. Y pues ya, el caso sigue abierto, creo. La policía no tuvo y no tiene suficiente evidencia para procesar a nadie. A partir de esto se comenzaron a usar más las tabletas en lugar de las cápsulas normalitas esas. Y también se implementaron las cápsulas de gel, al igual que los sellos de seguridad en casi todos los productos. Y esta es la historia de los envenenamientos del paracetamol en los 80s. Wow. Está cabrón. Muy cabrón. Güey, o sea, yo me hubiese quedado toda la vida sin... O sea, si hubiese vivido en Chicago. Sin comprar Tylenol nunca más. Bueno, no nunca más, pero... O sea, sí hubiese estado muy cabrón, ¿no? Así como de... Estar en esa época y así de, güey, no... O sea, no me puedo comprar un pinche paracetamol porque están pasando estas cosas porque me puedo morir. Sí. Pero qué mala onda. Y, o sea, que la suerte de que ha de haber sentido las dos personas que regresaron. El frasco y no lo abrieron. Oye, espérate. También leí que sospechaban, bueno, una teoría es que todo esto lo habían hecho para... que lo había hecho la competencia de Johnson & Johnson. La competencia de Tylenol. Teoría conspirativa. Ajá, es una teoría súper conspirativa. Pero aún así también está muy cañón que Johnson & Johnson sigue existiendo y todavía hasta hoy existe el Tylenol, güey. O sea, después de una crisis como esa, pues ¿cómo es que, te güey, recuperas? la magnitud de la empresa obviamente pues daba para eso, güey. O sea, se encargaron bien de la situación, ¿no? Sí. Deberían de hacer una película de esto, estaría muy buena. No sé si hay. Como... Creo que no hay, porque en lo que yo investigué no me salió nada. Debería haber. Y ¿sabes por qué debería de haber? Porque te digo, o sea, pasar como la parte de la empresa, o sea, de cómo lo vivieron, o sea, esos cómo vivieron pues, esas acusaciones, las familias, todas las personas que murieron y también los sospechosos. Sí. Y todo lo que se dio como que a causa de...
Sería muy bueno que hicieran una película de eso. Es que está rarísimo. Aparte de que todas las botellas venían de distintas tiendas. O sea, todos compraban sus botellas en distintos lados. Aparte, imagínate, tomas una puta aspirina y te mueres, güey. No mames. O sea, porque aparte no es como que te estés muriendo si tomas una aspirina, solamente te duele la cabeza, te duele el cuerpo, y hay gente que se mete aspirinas nada más porque, O sea, yo por ejemplo, si algo me duele, es muy complicado que me tome una medicina. Solo si tengo cólicos. Ahí sí me medico. Pero de que me duele la cabeza, tenga yo dolor de estómago, diarrea, lo que sea, resfriado, es muy raro que me medique. Yo también me cagan las pastillas. Solamente cuando cuando está por darme gripa, sí me tomo antigripales o sea, como para cortármela. Sobre todo si tengo algún evento importante pronto. La mujer de la alta sociedad, de la fila de la high slice. No, pero sí, eso es lo único, porque de ahí afuera me choca. A mí de chiquita mi mamá me amenazaba y ya ves que te decían, si no te tomas la pastilla te llevo que te inyecten. Claramente nos amenazaban de diferentes maneras. A mí me amenazaban con un supositorio. Bueno, eso también. Pero no, me amenazaba más con que me decían que me iban a llevar a que me inyectaran. Y yo siempre decía, pues sí, llévame. Prefiero que me inyecten a tomarme una pastilla. Y es la fecha que, o sea, a mí no me molesta nada así de que me inyecten o que me metan así. Nunca he sido, o sea, para sacarme sangre y eso, siempre es como que, adelante. A mí sí me da cosa. Sí, no. Pero bueno, esa fue la historia de los asesinatos, las muertes de paracetamol en los 80s. Muy bien. Sí, por los asesinatos. Y eso fue justamente lo que pasó ahorita. Bueno, no a tal grado, pero los idiotas que iban a los supers a agarrar los trastes de helado, a chuparlos, güey. A escupirles. Van a hacer que ahora el puto helado traiga Ariana más Grande plástico. lamiendo donas. No me importaría comerme una dona. Bueno, pagada por Ariana Grande. A nadie. Pero no manches. Sí. Pero sí, qué malo. Qué culero. Pero bueno, fin. Tenemos que encontrar la forma de terminar esto más alegre, güey, porque siempre terminamos súper deprimidas. Sí, súper exhaustas. Bajoneadas. Así es. Siempre en el mundo. Bueno, no tomen paracetamol. No lo hagan. No envenenen a la gente tampoco. Y no envenenen a la gente. Y tampoco salgan de casa. Bye. Adiós.